hemos entendido que Jesús es más que un milagro. Jesús es más que aquello que tú deseas en este momento o por lo que tú lo has buscado en tu vida. Jesús es más que eso. Porque normalmente venimos a la iglesia y todos llegamos por alguna circunstancia difícil, sobre todo los hombres. Los hombres no tenemos la sensibilidad de las mujeres y para buscar a Dios a veces Dios tiene que permitir algo difícil. Así fue que yo llegué a Dios, permitiéndome algo difícil. Pero ahora que hemos avanzado y que Dios ha hecho cosas especiales, cosas que tal vez nosotros no pensamos en el camino, y aparte con circunstancias difíciles, nos hemos dado cuenta que Jesús es más que un milagro. Y yo quiero que usted sepa eso. Eso es de lo que yo les quiero hablar en esta noche. Más que un milagro se llama este tema. Porque nosotros llegamos a la iglesia y lo primero que pensamos es: Dios, ¿puedes cambiar mi situación? Dios, ¿puedes ayudarme? Dios, ¿puedes bendecirme? Dios, ¿puedes hacer algo por mi casa, por mis finanzas, por mi familia, por todo? Es lo primero que le decimos. Es lo primero que le dijo Jesús a unos hombres que fueron a buscarlo. ¿Recuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? A 5,000 personas les dio de comer. Y en ese momento Jesús termina la cena y entonces estos hombres dicen: verdaderamente este es el profeta que había de venir. Y dice la Biblia que Jesús, entendiendo que se iban a apoderar de él, se fue solo al monte. Jesús entendió que ellos lo estaban viendo como un botín. Eso es lo que significa apoderarse. Jesús percibió que estas personas estaban diciendo: hey, llegó el que se va a encargar de nuestras dificultades. Llegó el que se va a encargar de sacarnos de la pobreza. ¿Se imaginan todos ahí conversando? Cualquiera o todas las situaciones que cada uno tuviese, poniendo la esperanza en Jesús. No, Jesús nos va a sacar de la pobreza. Jesús va a ayudarnos en nuestra casa. Jesús se va a encargar de mis hijos. Jesús me va a sanar. Y la lista avanza. ¿Cuál es su petición? ¿Por qué llegó usted ante Dios? ¿O por qué está hoy aquí ante Dios? ¿Qué es lo que cuál es su necesidad? Entonces Jesús, cuando percibe que la gente lo está tomando como un botín, se aparta. Porque Jesús sabe que Él es demasiado y que vino a hacer mucho simplemente para que la gente lo tome como un botín. Usted y yo tenemos que comprender eso. Entonces Jesús se aparta. Sus discípulos cruzan la ciudad, van hacia Capernaum y cruzan el mar. Jesús está en el monte y luego los alcanza. Pero al día siguiente, imagínense que estos 5,000 a quienes Jesús había alimentado llegan al mismo lugar y comienzan a buscar a Jesús. Y comienzan a decir: hey, Jesús, ¿has visto a Jesús? No. ¿Has visto? No. Jesús no estaba. Y ellos les nace comenzar a buscar a Jesús. Entonces caen en cuenta que si sus discípulos se desplazaron en la barca hacia la otra parte del mar, entonces Jesús tal vez estará allá. Y todas estas personas alquilan barcas, botes. Unos se quedan ahí porque no tienen cómo pagar. Otros se montan, muchos, en las barcas solo con un propósito: de ir a buscar a Jesús. Y cuando llega, dice la palabra en Juan 6, dice que le hicieron un reclamo a Jesús. Dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yo creo que esa persona, ese hombre que le preguntó, era un colérico sanguíneo. Esos coléricos sanguíneos son los que no les da pena de nada. Son los que hablan, son los que preguntan. Yo creo que ese hombre sabía
que cuando viera a Jesús, lo único que iba a preguntarle es: hey, ¿cuándo llegaste acá? No se le ocurre decir nada más, sino: hey, Jesús. Como reclamándole: Jesús, ¿qué pasó? Ayer nos alimentaste. Ayer pasamos muy bueno. Y hoy amanecimos y ya no estabas. ¿Sabe qué quería decir este hombre con esa pregunta? Quería decirle: hey, ¿por qué te viniste sin avisarnos? ¿Por qué te viniste para acá? Era un sentimiento de envidia. Porque ellos decían: nos dejaste, nos alimentaste y hoy esperábamos que nos volvieras a alimentar. ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste? Nosotros confiábamos en que ibas a esperarnos para hoy volvernos a dar de comer. Tal vez diría Jesús: y entonces, ¿nos sentamos aquí? ¿Aquí también vas a multiplicar? O mejor nos devolvemos para nuestra tierra y ahí nos multiplicas la comida a nosotros. Lo único que estos hombres estaban queriendo, deseando, era volver a ver a Jesús con la necesidad de que llenara, que calmara su satisfacción física. Entonces Jesús pacientemente los escucha y luego les dice, Jesús les responde: de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto mis señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Hasta ahí habían visto a un Jesús muy noble y bondadoso, es decir, que les multiplicó la comida. Pero ahora vieron a un Jesús ya distinto, a un Jesús radical y que los confronta. ¿Qué necesidad a veces tenemos nosotros, los seres humanos, de que Jesús confronte nuestras intenciones? Porque si Él no confronta nuestras intenciones, nosotros seguimos dormidos en las malas intenciones, en las intenciones incorrectas de buscar a Jesús. Su amor era suficiente para multiplicar los panes, pero también su amor era suficiente para decirle: venga, yo quiero decirles algo a ustedes con mucha sinceridad. Les voy a explicar a ustedes por qué me buscan. Ustedes me están buscando es porque ayer les di de comida, les di de comer, y porque ustedes quedaron satisfechos. Por eso me buscan. Estos hombres quedaron callados, en silencio, así como se queda callado uno cuando Dios lo confronta a uno. Cuando uno dice: ¿qué hice o qué dije? ¿Para qué hablé? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Más bien no hubiera dicho nada. Más bien hubiera dejado que otro hable. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Que uno dice: quisiera como desaparecerse. Así quedaron estos hombres. Entonces Jesús les sigue confrontando y les dice: trabajad no por la comida que perece. Después de que les dice por qué lo estaban buscando, ahora les dice: venga, les voy a dar un consejo, les voy a dar un principio. Trabajen por la comida que no perece. ¿Se imaginan? Ellos habían cruzado el mar. Ellos se habían esforzado, tal vez remando, para llegar donde Jesús. Y Jesús les dice: ¿es posible que ustedes cruzaron el mar solo por un plato de comida? O sea, ¿es posible que ustedes se hayan esforzado tanto para venir a decirme por qué estoy acá? ¿Por qué los dejé? También están esperando que hoy les dé comida. Ustedes están trabajando por una comida que perece, por una comida que no les va a dar vida eterna. Y cuando traemos esto a nuestra vida, todos los ejemplos que cada uno tenemos, podemos ponerlos sobre la mesa y podemos ver cómo todos nos estamos ocupando, cómo todos gastamos tiempo, dinero, esfuerzo en cosas que perecen. Nos esforzamos precisamente por tener más, por ser más, por poseer más. Hay un esfuerzo impresionante, pero que nuestra disposición sea levantarnos a orar, a buscar a Dios. A veces hasta venir a la iglesia nos cuesta, nos desanimamos por todo, pero vaya que nos digan que hay un negocio,
Vaya que nos digan que nos van a bendecir. Vaya que nos digan que Dios va a hacer algo por nosotros, y lo que significa es que nosotros vamos a tener más bendición, más cosas materiales. Seguramente usted y yo nos levantamos a la hora que sea, cruzamos lo que sea, la ciudad, el país, viajamos, hacemos lo que sea por buscar algo mejor, por tener una vida mejor, por tener una mejor apariencia. A veces ni siquiera por necesidades, sino por lujos. Y Jesús nos dice lo mismo. Venga, ustedes se están trasnochando, están madrugando, se están esforzando, están hasta dejando a sus familias, a sus hijos, están exponiendo a sus hijos, a sus esposos, esposas, solamente por tener más, solamente por un plato de comida. Solamente por eso se están esforzando tanto. O sea, ustedes me están definiendo a mí como quien puede dar un plato de comida. Eso es lo que yo represento para ustedes. Les quería decir Jesús. Y nos quiere decir hoy a nosotros: ¿qué representa para usted Jesús? Bendición, prosperidad, solución, que las deudas sean canceladas, que tenga más, que Dios lo prospere, que prospere su empresa, que prospere todo lo que usted tiene. Eso es lo que representa Jesús. No se preocupe, que Dios a mí también me confronta con esto. Jesús es más que un milagro. Jesús es más que un plato de comida. Dice: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dice: trabajen no por la comida que perece. Y con eso no les estoy diciendo que no tengan sueños, con eso no les estoy diciendo que no tengan proyectos, que no trabajen, claro, que no sueñen con más cosas, claro. Yo sueño con cosas. Lo que Dios nos quiere decir es: venga, que las preocupaciones o sus necesidades no sean mayor que yo. No sean mayor, no pongan las necesidades y los sueños, las metas primero que yo. Eso es lo que Jesús quiere decir. ¿Sabe por qué? Porque nos invita a trabajar por una comida que a vida eterna permanece. Dice este mismo versículo. Es decir, que Jesús estaba manifestándoles: venga, trabajen, o sea, desgástense, ocúpense por una comida que no solamente ahora los puede satisfacer, sino que para vida eterna va a permanecer. El problema de la iglesia es que estamos entretenidos con los lujos, las cosas de acá, y nos hemos olvidado, familia, que Jesús vino a morir para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Amén. Amén. ¿No se ponen contentos? ¿Sabe por qué? Y si no, los entiendo. Porque unos dudan, porque otros no saben si son salvos, y porque también nosotros, los pastores, la iglesia, hemos sido irresponsables al dar un mensaje para que la gente se enamore de lo que hay acá, para que la gente siga atada a lo que se vive acá. Nosotros, como pastores, hemos sido irresponsables, porque Jesús nos mandó a predicar el evangelio. Y es un mensaje de buenas noticias, de que usted y yo tenemos salvación en Cristo, de que usted y yo tenemos perdón en Cristo, de que a usted y a mí nos espera una vida eterna en su presencia. Pero ¿sabe? Como nosotros andamos prometiendo bendiciones, invitando a que pacten, invitando a que la gente crea que Dios es simplemente bendición y prosperidad. Nosotros hemos sido irresponsables, y delante de Dios tenemos que rendir cuentas, porque como pastores nos queda predicar. Busquen la Biblia, busque de qué hablaron los apóstoles, busque de qué habló Pablo. Si no habló de la salvación y del perdón de pecados a través de la sangre de Jesús.
Dígame cuándo Pablo habló de prosperidad. Dígame cuándo los discípulos hablaron de pactar y de diezmar y que Dios les iba a devolver más. No, familia. Tenemos que ser responsables desde aquí, pero usted desde allá, responsable con creer que Jesucristo es más que un milagro que usted necesite acá. Jesucristo es la vida eterna. Y hemos estado los miércoles hablando sobre el libro de Apocalipsis. Vamos casi en la mitad de ese libro estudiándolo. Y estudiar ese libro me ha hecho sensibilizarme de qué estoy hablando y de qué mensaje voy a transmitir, de qué mensaje estoy dando a la iglesia. Porque los tiempos se están acercando y la gente está tan ocupada que ni siquiera tiene tiempo para descubrir el mensaje de salvación. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿para qué usted un milagro si tiene la duda, si se salva? ¿Para qué usted tenerlo todo acá si todavía hay pecados que lo tienen atados a este mundo y sabe que si muere en pecado su alma, su vida se perderá? ¿Para qué nosotros hablar de prosperidad? ¿Para qué nosotros engañar a la iglesia hablándole de que Dios puede bendecirlos acá? Y claro que puede bendecirlos, claro que sí, claro que nos puede bendecir. Pero más que tener algo acá es saber que yo tengo una herencia en el cielo. Más que yo poseer algo acá es saber que si algún día yo me muero, iré a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque soy mejor que ustedes. No, porque Jesús vino a la tierra, se entregó por mis pecados y por los suyos, murió, tomó su lugar y tomó el mío, y nos hizo salvos, nos perdonó. Yo le invito a que vea a Jesús más que un milagro aquí en la tierra. Eso sí, no deje de creer. Si necesita un milagro, siga creyendo. Si necesita que Dios haga algo, siga creyendo. Si necesita sanidad, siga creyendo. Si necesita que Dios lo transforme, siga creyendo. Pero más que eso, comprenda, familia, que el mayor desgaste que usted y yo debemos de tener es en conocer que Jesucristo es nuestra vida eterna, que en Él está nuestra bendición. Amén. Entonces, cuando Jesús les dice esto, les dice que deben de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Entonces ellos le hacen una pregunta. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué debemos hacer? Ellos estaban frente a un Jesús que hacía milagros y por eso lo querían. Pero cuando Jesús les responde esto, entonces ellos comienzan a buscar la manera de interrogarlo y decirle: bueno, entonces si usted quiere que nosotros trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, díganos qué es lo que tenemos que hacer. Y Jesús les responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le preguntan: ¿qué debemos hacer? Y Jesús le dice: lo único que ustedes deben hacer es creer en mí. Mire que ahí dice esta. Jesús dijo esta. Lo que Él estaba haciendo era refiriéndose a Él. O sea, esta es la obra de Dios. O sea, yo soy quien Dios encomendó, quien Dios mandó para que usted confiara. Ellos estaban acostumbrados, así como nosotros estamos acostumbrados a mirar qué hacemos para agradarle a Dios. A diario estamos pensando qué hacemos para agradarle a Dios. Entonces damos ofrendas, por ejemplo. Entonces diezmamos. Entonces pactamos. Entonces otros hacen recorridos, sobre todo en Semana Santa, buscando agradarle a Dios. Otros dan mercados.
Otros buscan fundaciones, buscan cómo agradar a Dios y buscan cómo hacerlo sin importar que viven en pecado. Como si Dios se contentara con que diéramos algo y al mismo tiempo pecáramos, y nos diría, pues bueno, hiciste esto bueno, me diste a mí algo, yo te perdono, porque también hiciste algo bueno o empatamos. Muy bien. Eso es lo que creemos, eso es lo que cree nuestra humanidad. Y yo quiero decirle a usted algo, eso ofende a Dios. Porque Dios no necesita que usted y yo hagamos para agradarle. Él lo que necesita es que usted y yo creamos en que Jesucristo es suficiente y lo que Él hizo es suficiente. Entonces Jesús, cuando le dijo, lo que yo necesito o lo que Dios quiere es que ustedes crean en mí. La palabra creer significa que voy a vivir de forma correcta. La palabra correcta, la palabra creer, cuando Él dijo, lo que ustedes tienen que hacer es creer. Lo que ustedes tienen que hacer es tener una fe coherente. Familia, nosotros tenemos que entender que Dios acepta es una fe coherente, una fe que cree en Él y se pone de acuerdo con lo que Él pide que hagamos. Es decir, que vivamos en obediencia. Eso es lo que Dios quiere. A eso se estaba refiriendo con una fe. Dice Primera de Juan 3:23. Y este mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, lo que a Dios le agrada es que usted pueda ver a Jesucristo como la persona suficiente. Te arrepientes ahora mismo. Oiga, lo que Dios quiere es que usted y yo podamos comprender. No se distraiga, no se distraiga. Hay estrategias para distraer. Pero reprendo todo. Sí. Allá lo veré en el cielo. Oiga. Familia. Se me olvidó. Mentiras. No. Lo que Dios quiere es que cuando usted y yo veamos la persona de Jesús, nuestro espíritu sepa que Él es lo que usted y yo necesitamos para esta vida y aún para la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso a Jesús. Lo que les cuesta entender a algunos religiosos es que Dios puso en la persona de Jesús todo lo que usted y yo necesitamos. Que Dios puso en la persona de Jesús lo que usted y yo, tanto en esta vida como después de la muerte, necesitamos para que ya no tengamos hambre, para que ya no tengamos sed, para que Él sea lo suficiente. Es la persona de Jesús la que Dios escogió, su Hijo, para que usted y yo pongamos la fe en Él. Y cuando usted pone la fe en Él, entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aún después de la muerte, va a tener vida. A mí me llena de esperanza este tema, esta palabra. Me llena de esperanza. Porque hay tantas preocupaciones que nos abarcan, nos rodean. Mire, si Jesucristo no hubiese resucitado, mi fe y su fe sería vana. El fundamento de nuestra vida, de la vida cristiana, para que lo pueda comprender, el fundamento para tener una vida cristiana correcta es estar sobre la base de que Él murió y resucitó por mí. Si usted no tiene ese fundamento, usted vivirá la vida cristiana, la vivirá sediento, la vivirá tratando, la vivirá intentando. Pero cuando usted tiene en su corazón la certeza de que Él murió y resucitó por usted, y que ahora usted es una persona salva, y que ahora Él perdonó sus pecados, entonces todo lo que se mueva alrededor va a estar
tratando de desestabilizarlo, pero como usted está sobre el fundamento de que Él resucitó y que Él es la persona adecuada, que diseñó, que hizo todo para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia, entonces las circunstancias a usted no lo van a mover. Entonces cuando usted quiera pecar, usted va a decir: yo soy hijo, yo no tengo por qué pecar, yo soy hijo. Y dice la Biblia que aquel que tiene esa esperanza, escúcheme, pero escúcheme, aquel que tiene esa esperanza, es decir, aquel que cree que Jesucristo, en Él está nuestra salvación, entonces se purifica a sí mismo. Si usted tiene la esperanza de la salvación, tiene que comenzar a hacer algo, a purificarse, es decir, a separarse para el uso exclusivo de Dios. Si usted todavía duda en que es una persona salva o que Dios no lo ha perdonado, entonces todo alrededor será como estar en el mar, que las olas lo llevan y lo traen. Las olas lo llevan y lo traen. A mí antes, estoy aquí como bailando, ¿no? Antes, es que los veo como un poco tensos. Pero antes a mí las olas me llevaban y me traían. Me llevaban y me traían. El pecado me llevaba y me traía. Las mujeres me llevaban y me traían. En las noches yo vivía inconstante. Yo decía: ¿y si muero hoy? ¿Y si me va mal en mi carrera? ¿Y si me lesiono? ¿Y si ya no puedo tener lo que hoy poseo? ¿Y si pierdo tantas cosas? Así me llevaba. ¿Sabe por qué? Porque mi fundamento no era el perdón de mis pecados en Cristo. Porque mi fundamento no era la salvación. Mi fundamento era lo que yo pudiese hacer. Y todo lo que usted intente hacer estará fundamentado en la inconstancia y en el esfuerzo humano, que nunca podrá alcanzar la salvación ni el agradarle a Dios, jamás. Pero cuando su fundamento es que usted ahora es hijo de Dios, entonces usted se pone a pensar: ¿cómo he pensado yo cuando estoy desanimado o cuando tengo tentaciones? Digo: ahora soy hijo. ¿Y sabe qué significa ser hijo? Significa ser el objeto del amor y del cuidado de Dios. Cuando yo me veo como hijo, cuando usted se ve con la identidad de hijo, usted dice: sí, mi naturaleza humana quiere pecar, pero ahora yo soy hijo, ya no soy un bastardo, ya no soy un pecador. Como ahora yo soy hijo, me voy a comportar como hijo, porque yo tengo un papá que me dio una esposa, que me dio una familia. Yo tengo un papá que me enseñó y me metió en el ser para que yo había nacido. Y como yo ahora entendí que nací para servirle a Dios, para amar, para ser fiel, para responder por mi casa, por mis hijos, no tengo nada que estar haciendo en el pecado. No tengo por qué estar intentando ni tocando el pecado. Ya conocí el pecado, ya conocí la fama, ya conocí el tener, ya conocí muchas cosas, ya conocí mujeres, pequé demasiado. Ahora Él me enseñó que es mi pan, que es mi vida. Y dice la Biblia que en Él estamos escondidos. Familia, la vida cristiana es muy distinta cuando usted se ve como hijo. La vida con Dios es muy distinta cuando usted entiende su identidad. Yo quiero que sepa que ya no tiene nada que hacer en el pecado. Yo quiero que sepa que Jesús venció al pecado. Y si Él está en usted, usted tiene que comprender que usted va a vencer el pecado. Si Él murió y Él resucitó y Él está en usted, quiero que sepa que Él va a hacer que usted también resucite un día. Solo van a resucitar 10 con mi esposa y conmigo. Ok, o se quieren quedar bailando. No, mucho cuidado. Mucho cuidado, familia. Dios
quiere que usted y yo podamos comprender que la identidad de hijos nos hace vivir una vida cristiana distinta. Que la identidad de hijos hace que usted vea, mi esposa me dijo antier, me dijo en la mañana, Dios me enseñó algo. Dios me dijo que tú eres su hijo. Y me hizo verte como hijo de Él. Y como eres hijo de Dios, te debo honra, te debo respetar, porque estoy tratando con un hijo de Dios. Yo tuve que decirle lo mismo porque caí en cuenta y dice, yo estoy tratando con una hija de Dios. Si usted tiene a su esposa al lado, quiero que sepa que no tiene a cualquier persona, tiene una propiedad de Dios. Y hay quien se mete con una propiedad de Dios. No le estoy amenazando, no. Le estoy diciendo, cuida a su esposa, porque es hija de Dios. Si usted tiene a su novio, a su novia al lado, quiero que sepa que también tiene a alguien de Dios. No les estoy obligando a que se casen, ojalá se casaran, para que honre a la mujer y al hombre que tiene al lado. Pero yo quiero que usted pueda comprender que necesitamos vernos con identidad de hijos. Un hijo sabe a dónde ir. Un hijo tiene su casa. Un hijo tiene su herencia. Un hijo tiene un padre y está seguro en su padre de que su padre lo va a cuidar y a proteger. Está seguro que su padre le va a dar cuanto necesite. Y a veces los padres no damos lujos, pero sí damos lo que ellos necesitan, sobre todo amor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Si usted va a una discoteca, seguro, disfruta, entre comillas, pero para poderse llenar necesitará volver en 15 días o en 8 días. Pero cuando usted tiene a Jesucristo, cuando usted le abre su corazón a Jesucristo, ya no necesita discotecas, porque dentro ya está con usted aquel que satisface todo, que llena todo, que perdona todo y que nos salva. Eso es lo que Jesús quiso decirles, venga, yo quiero hacer en ustedes que su espíritu esté satisfecho. ¿Sabe por qué nosotros nos desgastamos en el pecado? Porque el espíritu no está satisfecho. Usted puede satisfacer su naturaleza humana, sus necesidades sexuales, lo puede hacer. Puede consumir alcohol, droga, lo que sea, lo puede hacer. Pero nunca su espíritu será saciado a través de esas cosas. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan, y el que me tiene a mí, el que me recibe a mí, ya nunca más tendrá sed. Eso es lo que Dios quiso decirle. Familia, la salvación y nuestra forma de vivir son como dos piezas de rompecabezas que encajan perfectamente. Si yo le pregunto si usted es salvo, usted me dirá tal vez sí. Otros dudarán. Pero los que dicen que sí, pongan en su mente, en su corazón, dos piezas: salvación y su forma de vivir. Si usted las junta y esas dos piezas encajan perfectamente, es decir, que usted se ve perdonado por la sangre de Jesús, si usted entiende que Él dio su vida por usted, que Él en reemplazo suyo murió, y aparte, si sabe todas esas cosas, su manera de vivir es íntegra, su manera de vivir es correcta, su manera de vivir moralmente le agrada a Dios, es decir, su manera de vivir es coherente con los principios de Dios, entonces puede alzar sus manos, entonces puede tener la certeza de que usted es una persona salva. Algunos esperan llegar al cielo pensando que es allá donde se deben y se van a comportar bien. No, familia,
El cielo usted lo vive en su corazón. Y de acuerdo a lo que usted tenga en su corazón, es su comportamiento. Amén. Quiero terminar con este versículo. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Familia, el mundo, todo lo bueno que vemos allá va a pasar. Absolutamente todo va a pasar. Pero sus palabras no pasarán. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leí un versículo en Apocalipsis que antes me daba miedo, pero ahora me da esperanza y gozo. Mire lo que les va a pasar a aquellos que nunca verán necesario aceptar a Jesucristo. Aquellos que escucharán y seguirán su vida común y corriente. Aquellos que nunca se arrepentirán. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Habrá un tiempo en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y estarán delante de su trono. Y Él va a abrir unos libros. Y sabe, esos libros es donde están todas las cosas que usted y yo hemos hecho en la vida, aun cuando nadie nos vio. Y entonces serán abiertos esos libros y serán juzgados por las cosas que estaban escritas en esos libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Saben por qué me daba miedo esto? Porque mi conciencia me decía todo lo que yo había hecho en mi vida. Eso me decía mi conciencia. Pero un día escuché que había un Jesús que perdona y que salva. Y entonces entendí que me debía arrepentir. ¿Sabe por qué no estaremos los que recibimos a Cristo aquí? Porque las cosas que yo hice y que usted hizo, si se arrepintió, fueron borradas por la sangre de Jesús. Así que en los libros no habrá nada escrito de mi vida, porque la sangre de Jesús borró mis pecados. Yo les he dicho, ¿sabe por qué hablo de mis pecados delante de mi esposa? Porque Él me perdonó, pero también porque ella me perdonó. Porque tengo la certeza y estoy sobre el fundamento de que Él murió y resucitó por mí. Y mi esperanza no es en vana, sino que confío en uno que está sentado al lado del Padre, intercediendo por mí y por usted. Confío en aquel que me perdonó y me dio vida eterna. Amén. Entonces, no podría terminar esto sin decir, en Hechos dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, para que su vida tenga un descanso eterno. Yo no sé si usted tiene algo de qué arrepentirse, pero nosotros como pastores tenemos que predicar más de esto. Familia, el tiempo se está acabando, lo crean o no, pero yo quiero tener mi conciencia tranquila de que cuando esté frente a Dios yo haya predicado de la verdad, del evangelio, de lo que habló Pablo, los apóstoles, que yo haya predicado del arrepentimiento, de la necesidad de renunciar al pecado, de la necesidad de que Dios transforme nuestra vida. De eso quiero estar muy seguro, porque aquellos que predican de la prosperidad tendrán cristianos tal vez con mucho dinero aquí en la tierra o con una vida muy cómoda aquí en la tierra, pero con un corazón sucio, lleno de pecado y tal vez sin la posibilidad de arrepentirse.